Bendito es el Abacados. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Abacados ledaber ruach hakodesh, lo daber melid adam. No queremos oír palabra de hombre, Abacados, queremos oír tu preciosa voz, bendito ruach hakodesh y Yahshua Mashiach. Te damos toda rabá, omen, beomen. Sheva Kasehahim, siéntese por favor, amados Ahim. Su servidor, quien le habla, Roe, doctor Javier Palacios Celorio. Roe, pastor de la Kehilá, Congregación Hanav Shalom en Tehuacán, Puebla, México, gozo y paz. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Pongan mucha atención, amados, aquí todos, por favor, y todos los amados Ahim que están viendo a través de internet. Este tema lo titulé, voy a hablar sobre la depresión. Es muy importante que pongan mucha atención. Puedes ir anotando algunas ideas que yo vaya dando. Y es muy importante porque desde hace tiempo ya venía yo debiéndoles este tema. Se comunican mucho por teléfono, por internet y me dicen, Roy, yo estoy solo acá, me siento triste, etcétera. Y muchas cosas no son de tristeza, sino son de verdadera depresión. Y con todo lo que ya viene, entonces voy a dar este tema, y el tema de la unción lo voy a compartir después. Faltan 2 o 3 temas sobre cómo obtener la unción, pero hoy quiero hablarles sobre la depresión. Que sea el bendito Ruach HaKodesh. Yo le pedí al Eterno en toda esta semana que fuera el bendito Ruach HaKodesh quien nos ministre sobre la depresión. Hay varios tipos de depresión. Hay una depresión que es ligera, por si gustan anotar, es una depresión ligera. Y hay varias características para que nosotros, como médicos, podamos hacer un diagnóstico de depresión. Ahora tú dirás, pero ¿cómo es posible en Shabbat y en una Kehilá mesiánica hablando un tema médico? Es que esto nos concierne a todos, Y yo como Roe, para gloria del Eterno lo digo, veo muchos casos entre los hermanos que van llegando, los nuevecitos, y muchos que me van hablando por teléfono, se van contactando también con los amados Ahim, las amadas Ahayot, hermanos, las hermanas, y muchos hermanos tienen depresión. Entonces, ellos no saben cómo salir de ese círculo vicioso que es la depresión. Entonces, hay una depresión, decía yo, que es ligera y se caracteriza, en primer lugar, porque disminuye el estado de ánimo. Si la persona se encuentra triste, pero es una tristeza más allá de lo normal. El día de hoy, el día de mañana, si el Eterno me permite, voy a compartirles varias cosas sobre la depresión. Entonces, el estado de ánimo está muy disminuido, o algo disminuido más bien. Como número 2, hay sentimientos de culpabilidad, y esto es muy importante. Hay sentimientos de culpabilidad. La persona se siente culpable de todo. Y aunque ya guarde bien los mandamientos, y este tema lo estoy dando por amor a los Kadoshim, a las Kadoshot, pero también a los hermanos nuevecitos, que siendo honestos no son muy Kadoshim, que digamos, pero que quieren alcanzar la santidad. Entonces, esos sentimientos de culpa que dicen, ya me habrá perdonado Elohim este pecado. Y entonces, como no creen en todas las promesas del Eterno y el diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, los engaña, entonces tienen depresión. Entonces, el punto número 1 es que el estado de ánimo está disminuido ligeramente. Los sentimientos de culpabilidad, aunque ya se haya hecho arrepentimiento, un auténtico teshuvá, y para que tú entiendas bien lo que es un auténtico teshuvá, te recomiendo repasar los temas del alma y el cuerpo. A pesar de que hayan ya hecho un auténtico arrepentimiento, siguen sintiéndose culpables. Voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, aquella mujer que abortó, sí, fue un asesinato, no fue algo agradable, pero que se arrepintió, que le pidió perdón al Eterno, que hizo un auténtico teshuvá, que tiene frutos dignos de arrepentimiento, pero que no ha logrado comprender que Yahweh sí le perdonó ese pecado,
porque ya confesó. Dice en Mishle, en Proverbios, que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará rajem del Eterno. ¿Así está? Entonces, esa persona no se perdona todavía ese aborto, pero Yahweh ya le perdonó. O aquella persona que adulteró, sea hombre o sea mujer, y ya hizo un auténtico teshuvá, y ya está decidido a no volver a pecar en eso, pero no cree todas las promesas del Eterno, y entonces el diablo la atrapa con la depresión, o lo atrapa con la depresión. Como número 3, hay falta de valor personal. Es decir, la persona no se valora a sí mismo. Y hay que tener mucho cuidado con esto para no entrar en el tema, o más bien no entrar o no caer en la idea del orgullo. Porque cada uno de ustedes, preciosos Sahim, que está acá, cada una de ustedes, preciosas hermanas que está acá, cada uno de los que nos ven a través de Internet, tú tienes un valor incalculable. Y recuerda que esto no es una secta de la prosperidad ni manejamos la psicología barata. Tú tienes un valor incalculable porque Yahshua pagó por tus pecados con su sangre preciosa. Entonces, como Yahshua pagó con su sangre preciosa, dio hasta su última gota de sangre, tú vales mucho para el Eterno, porque no fuiste comprado, dice Kefas, dice Pedro, con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Yahshua HaMashiach. Entonces, cuando una persona no se valora a sí mismo, dice, no valgo nada, etcétera, esa persona está mal, tiene un problema de depresión ahí. Como número 4, hay desesperanza en la depresión ligera. Y fíjense, estoy hablando de la depresión ligera. Hay una desesperanza. La desesperanza yo la defino como la falta de ilusiones por la vida en los diferentes ámbitos. Estoy hablando de los Bené Israel. Estoy hablando de que cae en depresión y la persona no puede ni abrir su Tanaj, ni abrir su Biblia. Estoy hablando de una depresión en los Bené Israel donde no tiene ganas de orar. Y ahorita vamos a ver las causas de la depresión. Entonces la desesperanza es que no hay ilusiones por la vida en lo espiritual, para abrir la Torah y poderla estudiar. Hay falta de ilusión por el trabajo secular. Hay falta de ilusión por la familia. El esposo ya no va a tratar con el mismo cariño porque está deprimido, está encerrado en sí mismo y ya no va a tratar con el mismo cariño a su esposa o viceversa o a los hijos. Como número siguiente, hay una dificultad para pensar, hay una dificultad de pensamiento. Y para que tú le entiendas bien, amado Ajot, que nos ves a través de Internet y todos acá, amados Ajim, repasen los discos del alma y el cuerpo, son 41 temas. Entonces esta persona va a tener dificultad de pensamiento. Y como tiene dificultad de pensamiento, pasamos al punto número siguiente, que va a tener una falta de concentración. No va a estar concentrada. Las personas generalmente que están deprimidas, y ligeramente, porque estoy hablando de la depresión ligera, por ejemplo, son personas que quieren resolver dos cosas al mismo tiempo, pero ni una ni otra cosa. Entonces, generalmente la persona está como fuera de sí, como en otro mundo, por así decirlo. Tiene falta, como número que sigue, tiene falta de decisión. Tiene falta de decisión para hacer las cosas. Como no tiene motivación personal, vamos a suponer que una persona ya conoce de la bendita Torah y deja de venir al Shabbat. Porque tiene falta de valor personal, no se valora, tiene sentimientos de culpabilidad, decía yo del estado de ánimo en primer lugar, no se va a poder concentrar y entonces no va a tener unas buenas decisiones. Decir, bueno, yo me levanto, me baño, etcétera, hago esto, el otro, voy a trabajar y después me voy a guardar junto con mis amados Ajim y mis amadas Agayot el Shabbat. Soy una falta de decisión. No voy a hablar ahorita mucho del trabajo porque estamos en Shabbat, pero vamos, le falta decisión para elegir un buen trabajo o para empezar un buen trabajo, etcétera. Falta de decisión para todo, absolutamente para todo. Se le pide una opinión de algo y la persona no puede darla porque tiene falta de decisión. Esa es una depresión ligera. Decía yo que va a tener una pérdida de interés en el trabajo y el trabajo ya no le va a ser tan gratificante. Es algo importante para tener éxito en la profesión o en el oficio que cada uno tenga, que ame uno su trabajo. Yo
amo la medicina. Entonces, como amo la medicina, me pongo a estudiar. Primero estudio Torah y después tomo los libros de medicina y me pongo a estudiar medicina porque amo la medicina. No idolatro la medicina, amo la medicina. Entonces, cuando alguien pierde interés por el trabajo y ya no busca actualizarse, etcétera, 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 va a acabar también en una falta de arreglo personal. Ese es otro punto. La persona no se va a peinar como se peinaba, no se va a enlocionarse, deja de bañarse, hay desarreglo personal, hay un abandono en la persona. Esa es una depresión ligera. Puede tener síntomas físicos como tal. Por ejemplo, puede haber cefalea, que es un dolor de cabeza intenso. Muchos pacientes que llegan con depresión al consultorio, aparte de todo lo que ya les platiqué de falta de ánimo, desinterés por el trabajo, etcétera, etcétera, presentan dolor de cabeza y no tiene nada que ver con que tengan una hipertensión o una baja de glucosa, de azúcar, no, sino que simplemente tienen mucho dolor de cabeza. Estas personas que tienen depresión ligera van a tener un sueño interrumpido, o sea, va a estar interrumpido el sueño. Cuando les ministré sobre los sueños, si no mal recuerdo, yo les dije esto, que cuando una persona ya es hora de dormir, sean las 9, 10, 11 de la noche, y se va a su cama y no puede dormir, es ansiedad. Y cuando se duerme y se despierta durante la madrugada es depresión. Eso es algo que a mí me sirve como médico para hacer un diagnóstico más veraz. Es decir, más rápido, más verídico, con más verdad, pues, para poder tratar mejor al enfermo. Estas personas van a tener un sueño interrumpido, entonces duermen bien las primeras 1 o 2 horas, después se despiertan y a lo mejor ya no pueden dormir hasta las 5 o 6 de la mañana y es cuando ya va a sonar el despertador para irse a trabajar. Entonces, por lo tanto, va a tener una pérdida de energía porque va a caer en una fatiga. Entonces, esas personas que tienen una pérdida de energía, lo que va a hacer es que no puedan rendir bien en su trabajo, o los que están estudiando la Torah para estudiar la bendita Torah. Pueden tener estos enfermos que tienen una depresión ligera, un aumento del apetito o una disminución del apetito. Digamos que aquí está por 50%. 50% les aumenta el apetito y buscan los carbohidratos, todo lo que son azúcares, para calmar la ansiedad. O bien disminuye el apetito. La depresión tiene muchas fases, ahorita lo voy a ir explicando y mañana, si el Eterno lo permite, lo voy a concluir. Pero también hay muchos tipos de depresión y no todas se tratan igual. Aunque ya cuando uno es nacido de nuevo y comprende uno la bendita Torah y sabe uno cómo se libertan las personas en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, entonces les ayuda a uno a salir adelante de la depresión. El hecho de buscar los carbohidratos, los dulces, es porque quiere tener algo en la boca y estar moviendo, estar desenvolviendo dulces, chocolates, quiere estar en actividad. Y muchas personas que tienen depresión ligera suben mucho de peso. De unos 40 o 50 kilos que pesaban, se van a ir hasta el doble, a los 80 kilos. Es algo lamentable ver a una persona así. Y la persona que tiene depresión ligera generalmente tiene ansiedad. Generalmente tiene ansiedad. Entonces, esos son los signos de una depresión ligera. ¿Qué no será la grave? ¿Qué no será el suicidio? Voy a ir desglosando poco a poco. Ahora, la depresión grave, o que es más grave que la ligera, lógico, va a tener todo lo que yo dije anteriormente, pero también va a tener ya, características en su cuerpo que le van a impedir realizar bien sus actividades. Por ejemplo, no nada más va a tener ansiedad y no nada más va a tener un sueño interrumpido o falta de arreglo personal, no. Aquí ya va a tener un retardo psicomotor.
Entonces las personas van a caminar más lento, más lento. La persona que tiene una depresión ligera camina lento, pero no tanto como un retardo psicomotor. Entonces una persona que tiene una depresión ligera ya se nota a muchos metros, por así decirlo, a kilómetros de distancia, es un decir, que tiene una depresión muy grave, porque viene arrastrando los pies. De ahí salió ese dicho, estás mal porque vienes arrastrando los pies, como si fuera un cansancio. Pero recuerda lo que dije, amado Aj, que en la depresión ligera hay una falta de energía, y esa falta de energía se vuelve una fatiga, y la fatiga es un cansancio crónico. Esa es una fatiga. Cuando alguien dice estoy fatigado y está cansado nada más de 1 o 2 horas, eso no es fatiga. La fatiga es un cansancio crónico, es un cansancio crónico. Entonces estos pacientes de una depresión grave van a tener un retardo psicomotor, vuelvo a repetir, van arrastrando los pies, caminan muy lento, se les nota el lento caminar. O también pueden tener mucha agitación, puede ser lo contrario, hacia el otro polo. Es decir, que en lugar de tener un retardo psicomotor, de caminar muy lento, van a estar muy agitados, muy rápido. Eso tiene que ver algo con el trastorno bipolar, y ya lo tienes en la página de internet, amada Jot. En la depresión ligera, que es la anterior que expliqué, la persona tiene una falta de interés por el trabajo, pero ya en la depresión grave abandona totalmente el trabajo, abandona las actividades. Entonces, lo que nos concierne a nosotros como mesiánicos, como Meshihim, es que si una persona nació de nuevo y tiene una depresión, no le van a dar ganas ya ni siquiera de abrir la Tanaj, la Biblia, para leer. Pero voy a ir por partes para que sepas diferenciar si es un trastorno emocional por sustancias que voy a explicar o es un ataque demoníaco. Las personas con una depresión grave, la gran mayoría suben de peso. No es como en la depresión ligera, que el 50% pueden subir y el otro 50% puede bajar mucho de peso y se vuelven muy caquéticos, muy bajos de peso. No, en la depresión grave hay una pérdida, de peso muy importante. O sea, son personas muy delgadas. Rectifico, hay una pérdida de peso muy, muy grave. Son personas muy delgadas. Estas personas ya no buscan ni siquiera los carbohidratos, los azúcares. Están totalmente abandonados. Ahora, hay depresión grave con intentos suicidas. Y sobre eso quiero ir desglosando poco a poco el tema. Hay depresión grave y manías. Las manías es, por ejemplo, cuando la persona tiene generalmente dos características. Yo lo veo en la práctica, prácticamente diario, valga la redundancia. Tienen ideas de grandiosidad. Pongan mucha atención a lo que estoy ministrando. Tienen ideas de grandiosidad. Y esto es grave, y voy a hablar sobre lo que nos concierne a nosotros como mesiánicos. Muchos a nivel mundial ministran la Torah por envidia, y esas personas no se han dado cuenta que tienen una depresión grave. Cuando una persona tiene delirios de grandeza, es decir, la grandiosidad, es decir, qué grande soy, qué bueno soy, cómo ministro, nadie se compara a mí, etc. Esa persona está gravemente enferma del alma. Recuerda estudiar los audios de sanidad del alma y el cuerpo, sí, los 41 temas, etc. He dado varios temas sobre eso. Entonces, una persona que tiene grandiosidad va a querer ser visto, va a querer ser exhibido, va a querer ser aplaudido, quiere hacerse notar, pero solamente cae en ridículo, porque no va a estar bien preparado para lo que él cree que está preparado. Es decir, que le van a venir preguntas y no las va a poder responder. Esa es una depresión con manías.
La manía de grandiosidad. Vuelvo a repetir, los delirios de grandeza. Los delirios de grandeza, creerse el grande. Eso es muy importante que lo anotes, amado acá, Ajot, que nos ves a través de internet. Entonces, cada vez que tú veas que una persona contiende con la Torah, no se ha dado cuenta, no solamente es orgulloso y tiene ideas de grandiosidad, sino que tiene una depresión. Fíjate muy bien cuando yo estoy ministrando y hay personas que agreden sin que ellos lo sepan. Yo sé lo que tienen. Y no lo digo por orgullo, no, simplemente de lo que te estoy explicando. Y empiezan con sus delirios de grandeza, es una manera especial de ponerse el talit, de vestirse, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen ideas de grandeza, pero no se dan cuenta que están atrapados en una depresión grave. Es una depresión grave. Entonces las personas normalmente quieren mostrar la cara bonita de su exterior, su caparazón. Pero si nos vamos al interior vamos a encontrar que tiene una depresión bastante grave esa persona. Por eso le gusta contender. Por eso es orgulloso y ególatra. Otra característica de la depresión con manías o depresión y manías son los síntomas que son psicóticos variables. Y ya entonces esto ya es, la redundancia es muy grave porque estamos hablando ya de un trastorno bipolar que lo encuentras en esta misma página de internet o el tema, por ejemplo, de esquizofrenia. ¿Sí están atentos? Es muy importante esto, amado. Pongan mucha atención para los que me ayudan a ministrar. Por favor, pongan mucha atención. Esto es para todos, para ti también, amado Ajot, pero sobre todo para los que ministran la Torah. Cuando tú veas que una persona está contendiendo, tú vas a decir, pero qué necio es o qué orgulloso es. No, tiene una depresión grave y él no lo sabe. Y muchas de esas gentes, nosotros reprendemos toda obra del mal en el nombre grande de Yahshua Mashiach, pero mucha gente de esa acabará suicidándose porque se va a creer la grandiosidad. Eso es algo muy importante. Recuerda, cuando te encuentres con una persona que le gusta contender, que no entiende la bendita Torah, tiene una depresión grave, no ligera. Tú vas a decir, ¿qué experiencia tiene usted sobre esto, Roy? Bueno, yo te voy a decir lo que tengo de experiencia. Es que al ministrar a la gente, cuando alguien empieza a contender, y yo por los dones de Ruach HaKodesh y el conocimiento médico, pero sobre todo por los dones de Ruach HaKodesh, bendito es Yahshua Mashiach, me doy cuenta que tiene una depresión grave. Le digo, oye, tú tienes esto y esto y esto y no lo has podido superar, por eso eres así. Y entonces empiezan a llorar. Me dice, sí, ¿cómo lo supo? Porque ellos no entienden que para poder ministrar, primero uno, sobre la unción, que ya les dije, que les debo los temas siguientes de la unción, tiene que pasar un proceso y lo primero es la humildad. Si una persona no es humilde, no puede ministrar. Porque ¿qué va a ministrar? Ahora, les hablé de la depresión ligera, de la depresión grave, de la depresión con intentos de suicidio, y lo voy a ir desglosando, de la depresión con manías. Pero ¿cuál es la causa de la depresión? ¿Cuál es la causa de la depresión? ¿Cuál es la etiología, como nosotros leemos en los libros, estudiamos en los libros de medicina? ¿Cuál es la causa de la depresión? Hay una disminución de lo que nosotros llamamos como médicos neurotransmisores. Eso es real. Disminuye la serotonina, disminuye la dopamina y hay muchos otros neurotransmisores que son disminuidos. Está la célula neuronal. Y está otra célula neuronal, o sea, otra neurona acá. Y tiene sus dendritas. Ustedes lo pueden ver en cualquier libro de biología o de medicina. Pero yo explicaba, cuando expliqué sobre los sueños, que las neuronas no tienen contacto una con otra. Simplemente hay descargas eléctricas, es un decir, descargas eléctricas, y esta neurona lo transmite a la otra neurona sin tocarla. ¿Sí se entendió? O sea, no se tocan. Ahí, en ese espacio interneuronal,
dendrítico, es donde actúan los neurotransmisores. Y cuando la serotonina baja o la dopamina baja, entonces viene la depresión. La falta de energía, el desaseo, todo lo que ya expliqué. Pero todavía no terminó el tema, porque esto es parte de las causas de la depresión. Eso es en lo físico. Pero recuerda que para que haya una alteración física de tan grave problema, tiene que haber un trastorno muy grave del alma primero. Recuerda que el alma es la que da la orden al pensamiento para que actúe. Si el alma está enferma, entonces es cuando se enferma, valga la redundancia, hasta el cerebro, y entonces la serotonina baja y baja la dopamina, bajan muchos neurotransmisores. Ahora, decía yo que las causas, entonces una de ellas son la falta de disminución de neurotransmisores, porque la falta total no se da en un paciente deprimido. Ahora, ¿por qué se da todo esto? Voy a ir desglosando. Se da por problemas en el desarrollo de la persona. Generalmente durante la infancia, el hombre o la mujer, o el que ahora es aj o ajot, hermana, tuvo problemas en su infancia. Entonces, esto es muy serio lo que voy a decir, por favor, es algo muy serio, que yo como médico veo prácticamente todos los días, y que en lo espiritual, ¿se atiende? En lo espiritual tiene un trasfondo como no te imaginas. Por ejemplo, y no hago ninguna irreverencia porque esté Shem Gadol, el nombre grande Yahweh, no, porque esto es importante que lo sepan. Cuando un varón desde chiquito tiene su pene muy pequeño y tiene desarrollo de las mamas, ese paciente va a tener una depresión. Y el médico, si no es un médico que sea minucioso para hacer una historia clínica bien completa, etcétera, entonces no va a poder dar con el diagnóstico y el paciente va a seguir deprimido y le va a dar sertralina, le va a dar cualquiera de los medicamentos que empleamos para la depresión, un ejemplo, pero no se va a resolver el problema. Ahora tú dirás, bueno, usted porque es médico les puede preguntar eso, Roe, pero yo ¿cómo? Si me dedico a administrar la Torah y no sé nada de eso. Muchos de los casos que me van hablando por teléfono, que se contactan por internet y buscan, por ejemplo, la liberación demoníaca, yo les hago preguntas de todo y si no me acuerdo, el Eterno me lo va a recordar por medio de su Ruach HaKodesh. Y entonces yo le puedo decir, vamos a suponer que esta botella sinceramente fue una persona, un varón. Le voy a decir, ¿tienes problema para identificarte sexualmente? No. Pero depende cómo vaya a responder, yo capto rápido, bendito es Yahshua Mashiach, la gloria es para el Eterno, yo capto rápidamente a qué es lo que le está estorbando ahí. Entonces, la mayoría de los varones, fíjense muy bien lo que estoy diciendo, la mayoría de los varones piensan que tienen un pene chico y por eso están deprimidos. Y tú vas a decir, ¿de qué está hablando, Roe? Si es Shabbat, ¿qué le pasa? Esto es tan importante porque si no una persona puede llegar al suicidio. Fíjate muy bien. No voy a decir aquí más cosas porque eso ya no lo creo conveniente, pero la mayoría de los varones, vamos a poner de 1 millón de varones, el 99.9% va a pensar que tiene su pene chico. ¿Y qué tiene que ver esto con el desaseo personal, con que falte al trabajo, con que al rato ya tenga trastornos psicomotores? Porque el diablo gana ventaja, lo agarra y lo hace pedazos, con una idea errónea. En las mujeres, generalmente la que tiene mamas chicas o mamas muy grandes, generalmente caen en depresión. Todo esto es muy importante saberlo. Por eso nosotros, al menos yo, cuando ministro a una hermana, nunca la ministro sola, o solo más bien. Tiene que estar mi esposa o otra hermana de ministración. Entonces,
la mayoría de las personas, cuando se da un tema de estos, como una conferencia médica de depresión, cuando yo hablo de estas cosas, la mayoría de la gente no se espera que voy a hablar de estas cosas, piensa que voy a hablar de otra cosa. Piensa que voy a hablar, bueno, depresión es estar triste, etcétera, etcétera, y le das este medicamento y se acabó. Cuando daba yo clases en las universidades y pláticas en las universidades, no es así. Hay que ir al trasfondo, amados. Ahora, el estrés psicosocial, es decir, el hecho de estar constantemente bajo presión, puede crear problemas como el divorcio o un desempleo. Y quiero entrar a una tabla que yo desde hace mucho tiempo hice de los puntos que yo considero más importantes para que una persona tenga una depresión de ligera a grave. Por ejemplo, el 100% de las personas que pierden a su pareja, a su cónyuge, su esposo, su esposa, van a tener depresión. El 100%. Ahora, es decir, que el 100% en cuanto a lo que ocurre en depresión, el 99% generalmente es por la pérdida de un hijo. El 98% de la depresión como causa por pérdida de la salud, por ejemplo, un cáncer, o inclusive tenerle que amputar a una persona un brazo, una mano, una pierna. Eso crea depresiones sumamente graves que muchas veces acaban en suicidio. El 98% decía yo por la pérdida de la salud, el 97% por la pérdida del trabajo. Ahora que hay tanto desempleo a nivel mundial y que viene peor, por eso la gente va a caer en más depresión, van a empezar a hacer uso de drogas, y sobre drogadicción quiero hablarles después porque hay mucho que hacer en ello. Entonces, si recapitulo ahorita para ustedes, amados Ajim, tú dirás, bueno, pero ¿por qué el 100% de los casos de depresión va a ser por la pérdida de la pareja, del cónyuge? ¿Y por qué usted dice que el 99% es por la pérdida de un hijo? Y tú podrás preguntar, amado Aj, amada Jot, ¿no será más el porcentaje si se pierda un hijo, Roe? Porque un hijo duele más. No, te voy a explicar el por qué. El 100% de una depresión ocurre cuando se pierde la pareja, porque si se pierde un hijo, la persona tiene con quien consolarse, que es su pareja, su esposo, su esposa. Pero cuando se pierde un hijo, cuando se pierde la pareja, ¿con quién se va a consolar? Tiene a sus hijos, pero no es lo mismo. Voy a decir algo muy profundo. Para los que son casados, tú que estás acá, amado Aj, amada Jod, amado Aj, que nos ves a través de internet, nunca, escuchaste muy bien así, nunca podrás tener tanta relación en los sentimientos como con tu esposa, como con tu esposo, ni siquiera con tus padres. Porque la Torá dice que somos uno, pero no dice que somos uno el papá y el hijo, o la mamá y el hijo, dice la pareja. La relación sexual, que yo la defino como la máxima expresión del amor entre un hombre y una mujer, la máxima expresión del amor, no de estar teniendo relaciones sexuales tipo bestialismo, no, eso ya lo he ministrado, sino la máxima expresión del amor, eso con ninguna persona lo vas a tener más que con tu esposa o con tu esposo. Los papás son otra cosa, y se tiene que honrar a los padres porque es una mitzvah. Entonces, el mayor índice de depresión es cuando la persona pierde a su pareja. Ahora, ¿qué pasa si un enfermo llega deprimido y yo le digo, bueno, señor don fulano o señora, le voy a checar unos estudios médicos? Le voy a checar, por ejemplo, una biometría hemática, que es el conteo de los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Le voy a recomendar que se haga una química sanguínea para ver cómo está su glucosa, su azúcar, su glucosa, cómo está su ácido úrico, su urea, su creatinina, su nitrógeno ureico, el no proteico, etc. Le voy a hacer un análisis de orina, le voy a tal vez sacar radiografías, pero todo va a salir normal. No hay un dato específico, independientemente de lo que dije hace un momento, que disminuyen los neurotransmisores como la dopamina.
o la serotonina, que es la más fuerte para la depresión. Ahora, si yo ya tengo aquí las placas radiográficas y los análisis, no tiene absolutamente nada. Quiere decir que el problema es del alma. El problema es el alma. Y si se le miden los neurotransmisores, van a salir muy bajos. Como ya dije, serotonina o dopamina. ¿Pero por qué salen bajos? Porque antes el alma está enferma. Y aunque se le dé algo, como son, bueno, antes hace mucho tiempo usábamos los antidepresivos tricíclicos. No dije anticonceptivos, porque son otra cosa. Dije antidepresivos tricíclicos, que son fuertes. El problema, o ahora con los actuales, que son los que recapturan serotonina, es decir, que la serotonina está baja en el cuerpo. Entonces se da un medicamento, una tableta, para que la serotonina no se excrete, sino que se reabsorba y siga la serotonina ahí actuando. Se llaman antidepresivos que recapturan la serotonina para que no se excrete. No sé si me estoy dando a entender. Es un tema médico, pero más que nada es del alma. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la depresión y la tristeza? La tristeza es normal. La tristeza y el duelo constituyen respuestas normales a las pérdidas de un ser querido. Voy a volver a repetir esto. La tristeza y el duelo, porque se duele el alma. Cuando aquí dice, y en la bendita Torah hicieron duelo por Jacob, es porque les dolió que Jacob haya partido a los Shamaín con Yahshua HaMashiach. Entonces, la tristeza y el duelo constituyen respuestas normales a las pérdidas, por ejemplo, a la pérdida de un ser querido, que no será la esposa. Pero generalmente cuando no se tiene bien cimentada la bendita Torah, a Yahshua HaMashiach, entonces la persona cae en depresión. Es decir, para que vaya quedando más claro, de 100 personas que pierden a su pareja, que son goyim, que no conocen a Yahshua, van a caer en depresión. Vuelvo a repetir que es muy diferente la tristeza y el duelo, que es como son respuestas normales a la pérdida de alguien, de un ser querido. La depresión no es una respuesta normal, es una respuesta anormal. Porque la persona triste se va a seguir bañando, se va a seguir peinando, se va a seguir arreglando, se va a seguir perfumando, no va a abandonar su trabajo, va a estar trabajando triste, pero no va a tener un abandono del trabajo, tampoco va a tener trastornos psicomotores, como dije yo, en la depresión grave. Ahora, pongan mucha atención y anoten lo que voy a decirles, amados preciosos. Les voy a compartir esto. En el duelo y en la tristeza, la autoestima está intacta. En el duelo y en la tristeza, la autoestima está intacta. En la depresión no es así. La autoestima está muy por abajo, aunque tenga delirios de grandeza. Por eso tiene delirios de grandeza, porque está muy bajo en su autoestima. Como está bajo en su autoestima, él quiere ser visto, él quiere ser aplaudido, él busca eso, amados. ¿Sí se va quedando claro? Es un tema, miren, amados, es un tema muy, muy importante, porque para liberación demoníaca esto sirve muchísimo. Si tú le expulsas los demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach, pero no le ministras bien todo, los demonios van a volver porque él va a abrir otra puerta. Entonces, vuelvo a repetir, en el duelo normal y en la tristeza, la autoestima está, ¿qué dije? Intacta. En la depresión no. En la depresión yo dije hace un momento que hay sentimientos de culpabilidad y hay falta de valor personal. O sea, no se valora la persona. ¿Sí me doy a entender? Y como no se valora, entonces la persona va a andar sucia, maloliente, no se lava los dientes. No estoy criticando, estoy describiendo lo que es un enfermo deprimido.
Generalmente es una persona que huele mal porque no se baña, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va quedando claro? Ahora, en las personas, por ejemplo, cuando una persona pierde un ser querido y está el ataúd ahí, que ahora hay que hablar de vida porque es Shabbat, pero te tengo que compartir estos temas, amado. Aleluya. Entonces, la persona que más llora de los familiares, esa persona es porque se siente más culpable de que nunca atendió bien a su familiar, de que partió el papá o la mamá, ¿sí me están escuchando? Y que nunca le atendió. Entonces, el que más llora por la pérdida de un ser querido es el que menos demostró amor en vida del que fue ausente. Eso es muy importante. Voy a volver a repetir. Entonces, el que más llora por la persona que partió es porque no le demostró amor en vida. Y ahora con sus lloriqueos quiere demostrar ese amor, pero ya es tarde. Esa persona tiene un problema grave de depresión. Ahora, la depresión tiene muchas etapas, pero también muchas fases. Una de ellas es el trastorno adaptativo con el estado de ánimo deprimido. Vuelvo a repetir para que quede claro. El trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo. Anótenlo porque les va a servir para los que me ayudan a ministrar. Fíjense muy bien lo que estoy explicando porque tiene mucha importancia. El trastorno adaptativo, repite conmigo, adaptativo, con estado de ánimo depresivo. Ahora, déjenme ministrarles esto. ¿Qué es eso del trastorno adaptativo con estado de ánimo deprimido o depresivo? Este estado se va a presentar 3 meses después de la pérdida de un ser querido. No se va a presentar luego, de inmediato. No. Pasan 3 meses y esto es, miren hermanos, esto es muy exacto. Se perdió a un familiar y entonces el paciente tiene una euforia y él dice, bueno, sí me duele que partió, pero no me duele tanto. Sí me duele que se fue, pero no estoy enfermo. A los 3 meses, esa persona va a tener una adaptación a su estado de ánimo deprimido. O va a tener esto más bien. Entonces, o una persona que tiene una crisis financiera, una persona que tiene una quiebra económica y tenía muchas ilusiones en su negocio, van a pasar 3 meses sin que aparentemente esté deprimido, pero a los 3 meses exactos generalmente va a presentar depresión. Es decir, así como nosotros, por ejemplo, cuando estamos danzando al Eterno, liberamos muchas endorfinas que son analgésicos naturales del cuerpo, que Yahshua HaMashiach creó, se llaman endorfinas, y la persona, si tiene un dolor de cabeza, se le va. Se le va por la endorfina, sí, pero claro, tuvo que ver que está adorando al Rey. Aleluya, en primer lugar, si no, no se liberan las endorfinas. Porque las endorfinas se van a liberar cuando hay un estado de ánimo bueno, positivo, que la persona está gozosa, alegre, feliz. Entonces, fíjense muy bien, la persona, un familiar fallece o pierde su trabajo o viene una crisis, una quiebra económica o un divorcio. Y entonces la persona aparentemente está muy bien, pero a los 3 meses va a empezar con ese problema de depresión. Ahora, en este trastorno adaptativo se van a presentar 2 cosas, 2 síntomas muy claves. La ansiedad, va a estar muy ansioso y va a tener mucha irritabilidad, va a estar muy irritable la persona. Es cuando entonces acude al médico y dice, bueno doctor, yo perdí mi trabajo o perdí mi familiar hace 3 meses y mire usted, yo estaba muy bien, pero de repente me vino este bajón, me siento triste. Él no sabe que es una depresión. Es decir que 3 meses pasan sin que presente ningún síntoma, pero el paciente llega muy ansioso y llega muy irritable. No aguanta nada. Ahora, voy a pasar es decir, que antes de pasar a la depresión mayor,
como decimos, pasa una mosca y se va a molestar por todo, con cualquier ruido, etcétera. Entonces, esa persona tiene una depresión. Y las personas dicen, no, simplemente estoy nervioso. Pero no, la persona no está nerviosa. La persona está deprimida. La persona está deprimida. Ahora, voy a pasar a explicarles algo del trastorno depresivo mayor. El trastorno depresivo mayor no es una depresión grave, no, es una cosa muy grave. Estoy hablando de un trastorno, así con el título depresivo mayor. Hay varias características para que yo haga un diagnóstico de depresión mayor. El número 1, hay melancolía. La melancolía es como si fuera una tristeza, pero por todo. Entonces, si tú ves, normalmente nosotros podemos estar tristes, ya dije que el duelo es normal, pero tristes por algo específico, pero la autoestima está intacta. Aquí ya no. Aquí hay tristeza por esto, tristeza por el otro, tristeza porque está nublado, tristeza porque sale el sol, tristeza porque llueve, tristeza por esto, tristeza por el otro, pero no se llama tristeza, es ya melancolía. Es una persona melancólica. Ahora, la persona que tiene un trastorno depresivo mayor, esta persona va a tener todos los síntomas que yo dije anteriormente, sentimientos de culpabilidad, etcétera, 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 pero aquí es donde se presenta más la fatiga crónica. Ya hay una fatiga crónica. Entonces el paciente llega, pero voy a hablar ahorita como mesiánico. Los hermanos llegan, o las personas, pero vamos, los que ya son hermanos dicen, ¿sabe qué, Roy? Ya fui al médico, ya me inyectaron vitaminas y eso, pero sigo cansado, estoy muy fatigado. Es que el problema es que tiene una depresión y eso no se arregla con vitaminas inyectadas ni tomadas. Entonces, la fatiga crónica es un cansancio crónico del cual no puede salir a pesar de que tenga vitaminas, que tenga la presión normal, que tenga su azúcar, su glucosa normal, etcétera. Ahora, tú dirás, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? Bueno, un paciente que tiene una fatiga crónica y que todo está normal, el problema es el alma. Y si se le da un antidepresivo, se va a empeorar. Porque los antidepresivos, al ratito les voy a ministrar, si no es que mañana, crean resequedad de ojos, crean, por ejemplo, falta de sudoración, y la sudoración es buena porque por ahí se eliminan muchas toxinas, crean dilatación de la pupila, midriasis, el paciente va a ver borroso, va a ir con el oculista o el oftalmólogo, va a pensar que necesita lentes, le gradan unos lentes, a los dos semanas ya no le sirven, porque el problema no es ahí, el problema es otra cosa. Estos pacientes que tienen, o los hermanos que vamos atendiendo, que tienen una depresión mayor, tienen sentimientos de inutilidad, es decir, se sienten inútiles. Roe, me dicen, no sirvo para nada, estoy hablando ahorita en el caso de hermanos, no sirvo para nada, soy un inútil, etcétera, etcétera, etcétera. Yahshua HaMashiach no nos quiso ofender cuando él dijo, siervos inútiles sois, porque lo que tenéis que hacer lo hacen, lo tienen que hacer. No, él nos estaba motivando a trabajar por su bendita Torah, aleluya. No, él no, porque es Elohim, él es perfecto. Pero estas personas van a tener sentimientos de inutilidad, van a pensar que no sirven para nada. Generalmente, por ejemplo, van bien en su trabajo, bien, algo les falla, algo les sale mal, y entonces se sienten inútiles. Y hoy se acaba eso. Tú no eres un inútil. Aleluya. Ahora, el paciente que tiene un trastorno depresivo mayor va a tener pensamientos relacionados con la muerte. Muchos pensamientos relacionados con la muerte. Tiene sentimientos de aniquilación. Por eso dije que ya es un problema grave. Eso no se cura con una tableta. Yo ministré en otros audios y dije esto, tomarse una tableta para sanar una tifoidea, eso es bueno. Pero tomar una tableta para querer sanar el alma, eso no se logra. Porque el problema está en el alma. El problema no está en el cuerpo.
Se transmite al cuerpo, pero no está en el cuerpo. Ahora, este tipo de pacientes que tienen una depresión mayor y que dicen, siento esto, siento el otro, siento que me voy a morir, doctor, o aquí vienen a la oficina pastoral de varias partes de la República, o los hermanitos que van veniendo de otros países me dicen, siento que me voy a morir, siento esto, siento el otro. Inclusive hay una idea que yo retomo ahora, ellos sienten, están obsesionados con que su cuerpo se está pudriendo por un cáncer que no existe. Entonces ellos, es cuando, y les recomiendo escuchar el audio otra vez de la sugestión y del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces ellos dicen, yo siento que estoy enfermo de algo, y yo pienso que tengo un cáncer, y yo siento que a lo mejor mi estómago y mi páncreas se está pudriendo por el cáncer. Eso es una cosa muy grave, y la persona empieza a llorar. Tiene un problema de una depresión mayor. Si no se le ayuda correctamente para que se haga bien la liberación y se sane su alma, esta persona puede acabar suicidándose. Yahshua Mashiach no lo permita. Ahora, las personas que tienen una depresión mayor tienen hipersomnia. Hipersomnia quiere decir que duermen mucho. Hiperinsomnio es que no duermen. Tienen una hipersomnia porque ellos quieren estar todo el tiempo durmiendo, tratando de escapar de la realidad. Yo como médico, por ejemplo, a veces me hablan, me dicen, doctor, ¿no puede venir a ver a mi joven? Porque tiene mucho sueño, un sueño más allá de lo normal. Bueno, lo primero que yo tengo que llegar a checar es que no esté tomando alguna droga y por eso esté durmiendo de más. Porque no voy a hacer un diagnóstico de depresión si a lo mejor el muchacho está drogando, ¿verdad? Si está drogando, ese es el problema, y ese tema lo vamos a ver despuesito, pero vamos, no, yo tengo que revisar sus reflejos, Hay 3 reflejos que se revisan en la vista: fotomotor, consensual y de acomodación, y ahí se da uno cuenta, o los médicos nos damos cuenta, al menos yo me doy cuenta si esa persona estaba con influjo de una droga o no. Vamos, te voy a poner un ejemplo. Dije reflejo de acomodación, dije fotomotor, consensual y de acomodación. El reflejo de acomodación es que si tú estás viendo para acá, si yo estoy viendo aquí la lámpara y después yo quiero ver hacia muy lejos en el día, hacia las montañas, mi ojo tiene un reflejo de acomodación, se acomoda como un lente, pero ¿qué no será lo que creó el Eterno? Aleluya. Ese es si ese reflejo está mal, quiere decir que está bajo el influjo de una droga. Entonces yo me voy sobre eso, ¿verdad? No sobre una depresión. Entonces ellos quieren escapar de la realidad, y por eso cuando llego a ver estos jóvenes, están con un sueño tremendo, pero es un sueño que ellos mismos provocan por todo lo anteriormente explicado, la baja de serotonina y demás, se provoca porque ellos quieren escapar de la realidad. Ahora, hay una sobrealimentación, generalmente son pacientes muy obesos y tienen muchos sentimientos de rechazo. Entonces, lo primero yo que hago cuando veo un paciente así, o me hablan para ver a alguien que está conociendo del mesianismo de Yahshua y su bendita Torah, entonces yo llego, doctor, es que empezó con esto, empezó a estudiar la Torah, pero ahorita no sé, se la pasa durmiendo, tiene mucho sueño. Hay un problema demoníaco que hay que resolver ahí. Entonces, yo lo que hago es, a todos los demonios, en nombre bendito de Yahshua Mashiach, por todo lo que me explicó la mamá o el papá, yo sé que tiene una depresión mayor, entonces ya medio incorporo, medio siento al enfermo, o al hermano, o a la hermana, y le digo, tú lo que tienes es rechazo, tienes sentimientos de rechazo. Se me quedan viendo fijamente, te digo, ya los demonios están atados en el nombre de Yahshua Mashiach, los hombres fuertes, como dice Yahshua Mashiach en Mateo 12:29. Entonces, se pueden quedar viendo un momento a mi persona, pero después sienten la presencia del Ruach HaKodesh, porque el Ruach HaKodesh se hace presente. Entonces, cuando empiezan a llorar, sí, Roe, sí, doctor, yo me siento rechazado, mi papá nunca me da mi lugar, siempre le da el lugar a mi hermano mayor, él es el consentido, y empieza el rechazo, a salir el rechazo más bien ahí.
Si yo no detecto rápido esto, si no detectamos esto rápido, porque quiero hacer un paréntesis, estos problemas que estamos tratando hoy, amados preciosos, en pleno Shabbat, son más frecuentes de lo que nos podemos imaginar en la administración. Si una persona que ministra la Torah y que ministra liberación, yo no te digo que te aprendas todo esto de lo que es una depresión mayor, menor, que me digas que es un trastorno melancólico, etc. No. Pero tienes que detectar, amado, que me ayudes a ministrar, que el problema está ahí y tiene una depresión que hay que resolver. Porque si tú le dices, échale ganas, esa famosa frase no sirve de nada. Échale ganas. El paciente tiene un problema demoníaco, el paciente tiene un problema del alma. Y si tú le dices, échale ganas, no le va a servir de nada. Esa frase, deséchala. Le puedes decir, ánimo en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, etc. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Pero échale ganas. No sé si en otros países se entienda bien lo que estoy diciendo, amado Sahim. Pero, por ejemplo, cuando decimos, échale ganas, es como si dijera, ármate de valor, etc. Sal adelante, ya no sigas así. No sirve de nada. Hay que ir al fondo. O a un paciente con tifoidea que llegue con una fiebre de 40, un dolor de cabeza terrible, ¿le vas a decir échale ganas? No, también es un problema. ¿Me doy a entender? Y es un problema grave que hay que resolver. Voy a pasar a otro tipo de depresión. Ahorita les estoy compartiendo varios tipos de depresión y después les quiero seguir compartiendo otras cosas más también, vale la redundancia. Hay una depresión que ahora, en este tiempo, está pegando mucho, por así decirlo, da mucho. Es la llamada depresión estacional o depresión de invierno, para los que estamos en invierno acá. Entonces esta depresión, se llama depresión estacional o depresión de invierno. Ahora, ¿a qué le han adjudicado los científicos la causa de esta depresión? Ellos dicen, le adjudicamos que es a la falta o a la poca exposición a la luz del sol. Pero eso no tiene nada que ver con que se baje la serotonina y la dopamina. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros decimos que es porque no hay mucha exposición a los rayos solares, o realmente en algunos países de donde nos van contactando me dicen, aquí el invierno o la oscuridad dura 6 meses y tenemos 6 meses luz. ¿Estarán todos deprimidos por eso? No. Entonces no es por la falta de exposición al sol, no. Entonces, la depresión estacional tiene que ver mucho con la famosa fiesta pagana de la Navidad, donde se sueltan demonios de Babilonia y crean depresión. Si tú revisas las fiestas paganas y el tema es específicamente de la Navidad, hay mucha depresión, mucha melancolía, mucha tristeza. Ven el árbol de Navidad, que ya sabemos que es una abominación ante los ojos de nuestro Elohim, y si no les tocó un regalo se sienten tristes, porque se sueltan demonios. Entonces, este tipo de pacientes, en especial de depresión de invierno, buscan mucho los carbohidratos, no porque haga frío, tiene algo que ver que haya frío, pero no tanto porque haya frío, sino porque como generalmente los países donde no tienen mucha luz, los mesiánicos no tienen por qué estar deprimidos, pero la gente estará toda deprimida, algunos sí, pero es más bien por lo que ya te platiqué. Entonces ellos quieren tener ocupada la mente con algo. Y quiero hacer un paréntesis acá. Para nosotros como mesiánicos, el entretenimiento no existe. No tenemos en qué entretenernos, porque estamos todo el tiempo ocupados. Entonces los juegos diabólicos de los celulares, ese es entretenimiento. Y eso no lo debe de hacer un Ben Israel. Una hija de Israel tampoco. Porque el jugar es estar perdiendo el tiempo. Y eso es entretenimiento. Es mi hora de entretenimiento. No, yo tengo todo el tiempo ocupado. Podemos tener tiempo de esparcimiento, pero no para que nos esté ministrando el diablo. ¿Se va entendiendo? Ahora, hay otro tipo de depresión. La depresión posparto.
Esta depresión se presenta de 2 semanas a 6 meses después del parto. Y créeme que he visto unos casos bastante graves donde la mamá abandona al niño en cuanto a su cuidado. Entonces, ¿por qué abandona? Es una repolarización, ahorita lo voy a explicar. Ocurre la depresión posparto, o sea, después del parto, después de haber dado a luz, de 2 semanas a 6 meses después del parto. Ahora, ¿por qué se da esta depresión? Tiene que tener una causa. La depresión es esta. Y tú vas a decir, bueno, ¿cuál fue la causa de la depresión estacional? Demonios. Yahshua HaMashiach les reprenda. No tiene nada que ver que sea invierno. Los que tenemos a Yahshua HaMashiach, si tenemos frío, disfrutamos un buen café, un buen chocolate. ¡Aleluya! Y unos buenos churros. Yo no sé si en otros países se coman churros, pero no nos deprimimos. Ahora, la depresión posparto es por esto. Pongan mucha atención porque a lo mejor a ti te sucedió, hermana, que estás acá. Antes de que tú dieras a luz, la atención era para ti, para la futura mamá. Todo el tiempo la atención era para ti y eso estuvo bien. Pero una vez que se da a luz, toda la atención pasa al bebé. Y la mujercita, si se alivió por aliviar, si dio a luz por cesárea y tiene todavía los puntos de sutura de la cirugía, ella tiene que estar atendiendo a su bebé. Tiene que estar dándole a amamantar a su bebé, aunque le duela horrible la espalda, es decir, no es un decir, le duele muy feo la espalda. Entonces, ella se siente desplazada por el bebé. Pero eso es falta de madurez espiritual. Pero esa depresión posparto se da más frecuente de lo que tú puedes imaginar, amada Jot. Se disminuye mucho el estado de ánimo. La persona se abandona mucho. Pero no, en muchas ocasiones no es que abandone el atender al bebé, que no le dé el pecho, que no le dé el biberón, que no le cambie los pañales. No es tanto eso a veces, que puede presentarse también. Tiene un miedo, más bien tiene un pavor, un pánico, un terror de lastimar al bebé o de no atenderlo bien. Y se siente la peor mamá del mundo, y eso es depresión posparto. Cuando la mamá dice, no, es que doctor, no tengo miedo de lastimar a mi bebé, o las que ya son hermanas y que han contado esto en la oficina o por medio de teléfono o internet, por Skype, me dicen, es que tengo miedo de lastimar a mi bebé, Roe. Tengo miedo de no atenderlo bien, soy primeriza. No, el problema no es que sea primeriza, el problema es que tiene una depresión posparto. Y ese es un problema del alma. Y entonces cuando se empieza a rascar, yo así siempre les he dicho a los ajim, rasca y vas a encontrar, busca, vas a encontrar. A ver, ¿cómo te sentías antes de tu parto? Bastante bien. Estaba yo radiante, disfruté mucho mi embarazo, me hice unas falditas así, o unos vestidos, así, etcétera. Qué bien, estaba contenta la mujer. Pero nace el bebé y entonces se siente reemplazada por el bebé. Y esa depresión da muchos problemas, incluyendo suicidio. Es algo muy, muy tremendo. O se puede, la persona, y reprendemos eso en el nombre de Yahshua HaMashiach siempre, cuando la mujer dice, bueno, estoy deprimida, no puedo atender bien a mi bebé, prendo la estufa, el gas, pues nada más para que salga y nos morimos mi bebé y yo. Yahshua HaMashiach reprenda eso, porque ¿por quién está dictado sino por Satanás? Ahora, no todos los tipos de depresión son demoníacos, aunque los sheidim, los demonios, tienen que ver mucho con prácticamente todas. Por ejemplo, les ministraba yo la depresión postguerra, después de una guerra. Y miren, ya viene otra. Se tienen que cumplir las profecías. Bendito es Yahshua HaMashiach. Estuve yo atendiendo, por ejemplo, jóvenes mexicanos que fueron a Estados Unidos, se enrolaron en el ejército de los Estados Unidos de Norteamérica y participaron, por ejemplo, en la guerra del Golfo Pérsico en 1991. Entonces, cuando ellos regresaban a Estados Unidos y ya después regresaban acá a México, yo los veía
a muchos de ellos y realmente traían una depresión posguerra. Si tanto trauma de ver cuerpos despedazados por el bombardeo, que tienen una depresión bastante grave, tienen una depresión mayor y empiezan con su abandono y muchos acabaron psicóticos. Pero todo esto, ¿quién origina una guerra? El que origina las guerras es el diablo. Recuerda que la batalla de Armagedón va a ser porque 3 espíritus inmundos a manera de ranas, ¿se acuerdan? Van a ir hacia los reyes del mundo para llevarlos hacia Israel, allá al Armagedón. Entonces, ese tipo de depresión posguerra, si yo trato un caso de esos, hay que hacer una liberación muy fuerte y aparte sí ayudarlo con ciertos medicamentos que no utilizo antidepresivos, porque si no lo voy a poner peor. Estoy hablando como médico. Hay otro caso de depresión que se llama distimia. Distimia. ¿Qué es una distimia? Es un estado depresivo crónico. Es un estado depresivo crónico. Todo el tiempo el paciente ha estado deprimido por años. Eso se llama distimia. Pero sus síntomas que tiene este enfermo son menos graves, pero más prolongados. Entonces va a tener los síntomas menos graves, pero mucho más prolongados. Entonces, una depresión normalmente, vamos a suponer 3, 4, 5 meses, a este paciente le va a durar unos 5 años. No le va a durar 5 meses, sino le va a durar 5 años. Eso se llama distimia. Hay una gran tristeza, pero recuerda que es diferente a la depresión, pero tiene tristeza por todo, todo le causa tristeza. Sí tiene pérdida de interés en todo y se retrae de las actividades, de todas las actividades. Si era un deportista ya no va a hacer deporte, es un ejemplo. Si era muy estudioso ya no. Tengo pacientes que eran estudiosos, en todas las materias sacaban 10. Después voy a hablar sobre lo que significa para el que saca 10, 10, 10, 10, 10. Eso tiene un contexto muy importante en otras áreas y se refleja en lo espiritual. Entonces, se va a retraer de todas las actividades, no quiere participar, se aísla, quiere estar encerrado totalmente en su casa, no quiere saber nada. Eso se llama distimia. Distimia. Hay otro tipo de depresión, el trastorno disfórico menstrual o premenstrual. Fíjense cuántos tipos de depresión llevamos. Y no todas, por decir así, se van a tratar igual, aunque tenga un patrón de conducta ciertas, la mayoría igual. Este trastorno disfórico premenstrual se va a caracterizar por una fuerte tristeza, aunque es depresión, y con una disminución muy fuerte del estado de ánimo, muy fuerte del estado de ánimo. Y es que está demostrado que cuando hay la ovulación, es decir, entonces el óvulo ya maduró y ¡pum!, lo bota el ovario y es succionado por la fimbria de la trompa de Falopio. Cuando hay todo eso, y si no hay concepción, entonces viene la menstruación, y no estoy cometiendo ninguna reverencia por eso. Recuerda que somos maduros, aleluya. Entonces, a lo que voy es que la serotonina, en esa fase, la serotonina y la dopamina bajan mucho. Y eso está comprobado científicamente. Pero generalmente, es decir, que sí es un trastorno físico, sí, pero ¿cuál es la causa? Generalmente la mujer ya tiene miedo que venga su periodo porque sabe que va a sufrir. Entonces está adelantando al problema menstrual con el alma y ya tiene sufrimiento en el alma. Y por eso van a disminuir más la serotonina y la dopamina. Entonces te das cuenta, repercute en el cuerpo, pero el problema fue en el alma. Ella, la misma mujercita dice, ya van a venir mis días, sé que me voy a poner de malas, me van a salir barritos en la cara, o sea, infección en la cara, etcétera, 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 etcétera. Entonces está predisponiendo en el alma que va a tener todo ese tipo de problemas, por eso se presenta. Ahora,
que debe de ser una mujer así, como ministramos una mujer así. No pienses eso, no predispongas tu alma a un sufrimiento que todavía no llega. No te preocupes, ocúpate, porque preocupar es antes, ocuparse, se ocupa antes de. Entonces ya su alma está ya preparada para que cuando llega la menstruación ella va a sufrir de más, y debe ser al revés. Otro tipo de menopausia, de depresión por la menopausia. La menopausia crea depresión. La menopausia crea depresión. Generalmente esto tiene mucho contexto. Por ejemplo, si disminuyen las hormonas, el pelo de la mujer ya no va a ser igual, se va a estar quebrando. Las pestañas ya no van a ser igual de largas o gruesas, bonitas, por así decirlo. La piel se va a volver áspera. Los senos se van a colgar, la cadera se va a colgar el vientre. Y entonces, por la menopausia, la persona cae en depresión. Porque ya no se va a ver bonita en el espejo. Y no estoy hablando de orgullo, simplemente de una mujer que quería verse bien para su marido y se acabó. Y eso no hay ningún pecado en eso, aleluya. Pero ya no va a tener el mismo pelo, ya no va a tener el mismo brillo sus ojos, ya no va a tener la misma tersura de su piel, todo eso. Pero no nada más se presenta en las mujeres, también está la andropausia. Y entonces cuando los andrógenos, todo lo que es la testosterona y demás, se van para abajo, lo que va a tener el hombre también es pérdida de energía, pérdida de esto, pérdida del otro, y lo que va a originar también es una depresión. Estoy hablando a nivel general ahora. Entonces, si la persona, por ejemplo, llega y me dice, oiga, y más si es creyente en Yahshua y guarda la Torah, oiga doctor, o Roe, lo vengo a ver como médico, yo tengo esto y esto. Yo le tengo que animar, sí, a que guarde la bendita Torah, etcétera, etcétera, y que hubo tiempos que disfrutó, que fueron mejores en ciertas áreas, pero que la experiencia que ahora tiene esa mujer no se compara con la jovencita de 20, 25 años. No te sientas ofendida, hermana, si tienes esa edad. Pero no se puede comparar la experiencia que tiene una mujer de más de 50 años con la experiencia de una mujercita jovencita. Entonces yo le empiezo a explicar a la hermana, por ejemplo, hermana, no cambies la experiencia que tienes ahora con la bendita Torah por nada. ¿Se entiende? Igual para el varón. Entonces ya no va a tener el mismo vigor el varón, etcétera, etcétera. Ya no te preocupes por eso, sino más bien enfócate a la bendita Torah, a alcanzar almas para Yahshua HaMashiach. Ahora, si es la persona Kadosh, entonces mi obligación sí es ayudarle también físicamente como médico. Y es entonces cuando empleo yo, por ejemplo, no darle hormonas de primera, sino puedo emplear zinc, que es un mineral. Y el zinc, así lo dije, con C al final, es con Z primero, zinc, es un mineral que ayuda a la formación de hormonas. Ya no le va a volver a venir la menstruación a la mujer, pero se va a sentir mucho mejor. Ya no va a tener el mismo vigor el hombre, pero se va a sentir mucho mejor. Porque cuando viene la menopausia o la andropausia, la memoria falla, lo que se llama inteligencia, pues para que se entienda, se va para abajo, etcétera. Muchas cosas, incluyendo lo físico, lógico. Entonces la persona puede caer en una depresión. El no gustarle ya tanto a su marido o viceversa, eso va a crear una depresión. Y si nos vamos por otras causas a tratar de resolver un problema, no vamos a lograr nada. ¿Te das cuenta, hermano, hermana, que me ayudas a ministrar, que necesitamos más preparación? Aleluya. Ahora, por eso estás acá, no te estoy regañando, no, pero necesitamos más preparación para poder ayudar mejor a las personas, a nuestros nuevos hermanos. Aleluya. Ahora, sobre el trastorno, bueno, y quiero decir algo antes de avanzar sobre lo de la menopausia y la andropausia. Cuando la espiritualidad está disminuida, lógico, porque no conoce la Torah de Yahshua, no tiene esperanza de vida eterna, pues va a suceder más ese tipo de depresión. Ese tipo de depresión lo vemos más en los goyim, en los gentiles que no quieren nada con la bendita Torah,
que en los que guardan Torah. Ahora, hay un trastorno que ya tienes en la página de internet, que es el trastorno bipolar. De ese no voy a hablar, ya todo está explicado ahí. Simplemente voy a decir que de repente tienen época de euforia, mucha euforia, y de repente no quiere hacer nada. Gózate escuchando ese audio porque vas a poder ayudar a muchas personas, para gloria del Eterno lo digo. Hay otro tipo de depresión, la depresión por enfermedades. Generalmente el cáncer es el número uno que va a crear una depresión, porque en el cáncer la mayoría de la gente piensa que ya está condenada a muerte. Entonces, y más si está pensando que se está pudriendo por el cáncer. Pero el cáncer crea mucha depresión. De hecho, todos los enfermos con cáncer tenemos que tratarlos para evitarles la depresión, pero cuando se ha presentado un cáncer en una persona y llega al mesianismo, muchas veces hemos visto, la gran mayoría de las veces vemos muchas sanidades. La minoría no se sana. Y si tú estudias lo que es el alma y el cuerpo, los audios y el sanidad del alma y el cuerpo, vas a encontrar que tiene que ver mucho con el no perdón, el resentimiento, el odio. De todo eso voy a estar hablando en los próximos temas, si el Eterno lo permite. Una enfermedad que causa mucha depresión es la artritis reumatoide, porque después de verse toda su vida con sus dedos normales, ahora verlos todos deformes, eso crea una depresión muy grande. Un problema del corazón, una cardiopatía, como va a tener un temor constante este enfermo de que no le vaya a venir un infarto, va a tener depresión. Hay enfermedades como la esclerosis amiotrófica lateral, que se va paralizando desde los dedos de los pies y va subiendo la parálisis hasta el tobillo, después a la pierna, a la rodilla, al muslo, a la cadera, y la persona acaba totalmente incapacitada para moverse. Eso es causado por demonios. Yahshua HaMashiach les reprenda. Después hablaré más sobre la esclerosis amiotrófica lateral. Y esa enfermedad va a causar mucha depresión. Hay otro tipo de depresión, la depresión por la dependencia del alcohol. Estos pacientes sufren porque en la gran mayoría de los casos, yo diría un 98% de los casos, ellos quisieran salir del alcohol, pero no pueden o no saben cómo. Entonces, él sabe que está atado a ese mal y que él quisiera salir de esa maldición, pero no puede. Inclusive estoy hablando de gente goy, gentil, porque yo veo muchos pacientes gentiles. Entonces ellos me dicen: doctor, yo ya no quisiera tomar, pero viene otra y otra borrachera y otra borrachera. Él quisiera salir de eso. Ahora, sí, quiere salir, pero no puede. Entonces, como no sabe cómo, entonces nosotros, ministrándole la bendita Torah de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, le vamos a ayudar cómo. La depresión por drogas, y ese es un tema que quiero abarcar bien, porque ¿saben por qué estoy tratando todos estos temas? Porque están naciendo millones de almas de la casa de Israel. Y muchos traen depresión, y muchos traen problemas de drogas, y vamos a ayudarles. Yahshua les va a ayudar, les va a bendecir. Nosotros vamos a ayudarles en compartirles. El que los va a libertar es Yahshua HaMashiach. Entonces, amado A, que nos van siguiendo por internet, ve corriendo la voz, por así decirlo, ve anunciando con otros hermanos que estoy tratando estos temas. Vas a ver qué bendición para ayudar a otros. La depresión por drogas o viceversa, porque una droga puede causar depresión o la drogadicción puede causar depresión. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, una depresión puede llevar a la que la gente se drogue tratando de buscar un alivio o viceversa, pero generalmente la persona está deprimida, busca una droga como el opio, y de eso voy a hablar después, todo lo que es la heroína, la dietilamida, el ácido lisérgico, el LSD, que parece ser, y muchos decían, no, eso ya pasó de moda. No, la gente se sigue inyectando. Por eso hay tantos casos de SIDA, y después voy a explicar eso. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Por estar deprimido, lo llevó a la droga, y la droga le crea depresión. Y está más deprimido y busca más la droga. ¿Sí se voy a entender? ¿Me voy a entender? Ahora,
Depresión por medicamentos, eso es muy grave. Por ejemplo, metildopa, y no tiene que ver con la dopamina, ahorita al menos eso estoy tratando. Metildopa, el alfa-metildopa, crea depresión, y ese es un medicamento antihipertensivo. Entonces, en la década de los 60s y 70s, todavía a mí me tocó prescribir mucho alfa-metildopa, pero yo notaba que los enfermos se deprimían. Decía yo, bueno, les estoy resolviendo un problema, pero tienen otro. Gracias al Eterno fueron saliendo nuevos medicamentos. Los betabloqueadores, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, etcétera, más medicamentos. Ahora, unos medicamentos que crean también mucha depresión son los corticoides. Los corticoides crean mucha depresión. Pero si un corticoide es bien manejado a dosis adecuadas, no va a causar una depresión. El problema está que a veces el médico utiliza dosis muy altas de cortisona y eso va a crear una depresión. Por sí mismo la cortisona va a crear depresión, pero les voy a explicar también por qué he visto los casos de depresión por cortisona. El enfermo va a subir de peso porque va a retener líquidos. El enfermo va a tener un cutis muy grasoso. Se va a llenar de granos, de barros, como llamamos aquí en México. Se llama furúnculos, son purulentos, tienen pus. Entonces, todo eso le va a deprimir. Un acné, hablando de las enfermedades, puede causar una depresión. El muchacho, la muchachita no se quiere ver al espejo, dice, ¿cómo voy a ir a la secundaria? ¿Cómo voy a ir a la preparatoria? ¿Cómo voy a ir al culto lleno de barros? Me van a ver los hermanos. Y eso crea un problema de depresión. Entonces nosotros tenemos que actuar. La depresión por enfermedades en general, por ejemplo, los pacientes que sufren de cataratas, por una miopía progresiva o una diabetes, la pérdida progresiva de la visión va a crear una depresión. ¿Te das cuenta cuántos tipos de depresión? Hace ratito mencionaba yo la pérdida de una extremidad. Hace mucho tiempo trabajaba yo mucho en los servicios de urgencia. Entonces llegaban las ambulancias. ¿Qué pasó con esta persona? Doctor, estaba borracho, se quedó dormido en la vía del tren, pasó el tren y le amputó los pies. Voy a hacer un paréntesis acá, no son clases de medicina, pero esos pacientes no se desangran. Pongan mucha atención. Porque cuando pasa no el ferrocarril, porque el carril, pero pasa el tren, para que se entienda, pasa el vagón con las ruedas y agarra una extremidad, hace un torniquete. Entonces los pacientes me los llevaban a emergencias de los hospitales en camilla, lógico, por los ambulantes, pero no sangraban. Y entonces se podía hacer la amputación del pie o de la pierna, etcétera. Es algo muy desagradable, porque una vez despertando de la droga o de la borrachera, al otro día se daba cuenta que ya no tenía pierna. Dime si no iba a caer en una depresión. Esas son cosas muy, 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 muy tristes. Pero no sangran, a la hora de pasar las ruedas de los vagones, no así en los automóviles, es otra cosa. Se crea un torniquete, entonces por un hilito nada más cuelga el pie. Por un hilito de piel cuelga el pie. Pero no se desangran esos pacientes. Ahora, otro tipo de depresiones, los problemas de ajuste a la vida o a una nueva vida. Entonces, mientras más dure el episodio de depresión, más crónica se va a volver. Yo dije hace un momentito, los problemas de ajuste a la vida o a la nueva vida. Por ejemplo, el matrimonio. Se viene de hogares distintos, de educaciones distintas, etcétera, etcétera. Pero para los que ya guardamos Torah no tiene que haber eso. Esto es para los que les he dado la Shiva Brajot. ¿Me escuchan? ¡Aleluya! Nada de pleitos y eso, no, estoy deprimido. No, supuestamente ya habías nacido, ¿no? Por eso te dieron las bendiciones de boda. ¡Aleluya! Pero el problema de ajuste a la nueva vida o una nueva vida, etcétera, o una persona que se vaya a otro país, el simplemente hecho de estar solo, o sea, la soledad le va a causar depresión. Y vuelvo a repetir, mientras más dure el episodio de depresión, más crónica se vuelve. Y llegando incluso a lo que es más grave, que es el suicidio. Y ya voy a terminar con esto por el día de hoy. Miren,
Una persona que se suicida, muchos dicen, por ejemplo, bueno, esta persona fue muy valiente porque tuvo el valor para tomar una pistola y dispararse en la cabeza o en el corazón. O no fue valiente, dicen otros, fue un cobarde porque no quiso afrontar la situación que tenía, entonces por eso se dio un tiro. No fue valiente, fue un cobarde. O fue un valiente, tomó un cuchillo y se mató él solo. No, eso no tiene nada que ver con la valentía ni con la cobardía, son demonios que tomaron ya la persona. No tiene control de sí mismo. Todas esas opiniones de si fue valiente o fue un cobarde, no, eso no. Fíjense muy bien, por ejemplo, una de las estadísticas, porque a mí me gusta mucho hacer estadísticas, bendito Yahshua Mashiach. Por ejemplo, de 100,000 personas en España, 9 se suicidaban en los años 80, pero ahorita ese porcentaje ya se triplicó. Si antes eran 9 por 100,000, 9 por 3, 18. 9 por 3, 27 y desgraciadamente ya se están suicidando. En Estados Unidos de Norteamérica, en la época de los 80, 20 personas por 100,000 que padecían depresión se suicidaban. Se quintuplicó. Es decir, se están suicidando 100 personas por 100,000 que tengan depresión. Estoy enfocando todas las depresiones. El problema es mayor en Hungría. Y ahorita tenemos un precioso que está por allá por Hungría. En la década de los 80, 58 personas se suicidaban por 100,000 que tuvieran depresión. Pero ese porcentaje se fue 10 veces más. Ahora, ¿por qué exactamente así en Hungría, en Estados Unidos, en España? Tiene que ver mucho todo lo que yo explicaba. Ahorita, por ejemplo, ellos están pasando una ola gélida, o sea, mucho frío. Pero no es el frío lo que les va a provocar la depresión. Y voy a terminar con esto y mañana retomamos sobre el tema del suicidio, porque es muy importante, amados, tener muy en cuenta esto para poder ministrar. Las mujeres hacen más intentos de suicidio que los hombres. Los hombres generalmente lo hacen y ya. La mujer hace más intentos de suicidio. Se intenta más matarse. Pero el hombre no. Y no es que sea valiente o un cobarde. No, es que está poseído por demonios. Eso es muy grave. Entonces, si la mujer hace más intentos de suicidio, los hombres generalmente dicen, me mato y ya. Es un problema muy grave. Se presenta más entre los 15 a los 35 años de edad. Y sobre todo esto voy a retomar la mañana. De los reyes de Israel, el primer rey de Israel, Shaul, cayó en depresión. Él tenía un espíritu demoníaco que lo llevaba a la depresión. ¿Quién recuerda? Y eso era, bendito es el Shen Gadol de Yahweh, Sebaot. Y eso era por órdenes de nuestro Elohim. Ahora, con todo esto que te platiqué, que te compartí, tienes que entender que como están los tiempos, valga la redundancia, no hay tiempo para entretenimientos. No hay tiempo para entretenimientos. Nuestra mente tiene que estar ocupada. Recuerda lo que siempre he dicho, pongan mucha atención. Mente desocupada, taller de Satanás. A ver, repítelo. Y tú dirás, no, pero está ocupado, jugando, está haciendo esto. No, Satanás está actuando ahí a través de los juegos. Entonces, mucho cuidado con tus hijos, con tus hijas. Mucho cuidado, porque Satanás no está jugando. Los verdaderos mesiánicos, menos. Aleluya. Entonces, todo esto te va a servir mucho para que tú puedas ministrar, ayudarme a ministrar mejor. Pero también tú, amado Aj, que nos ves a través de internet, que tienes un problema, entonces cuenta con que te vamos a ayudar de la mejor manera posible. En primer lugar,
orando porque Yahshua HaMashiach te liberte de todo eso. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Ahora yo voy a hacer una tefilá. No me voy a adelantar, sino voy a hacer lo que el Eterno está poniendo ahorita en mi lev. Abba Kadosh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, sujeto a todos los hombres fuertes, todos los espíritus inmundos de cualquier tipo, forma, clase o género, sobre todo los espíritus de depresión, son sujetados en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, y les ordeno irse de todos los que son mis nuevos hermanos y hermanas en Yahshua HaMashiach. Samepo, etsepo sheidim, se van, lolatzor, y no vuelven, tirjaku, y se van muy lejos. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, declaro sanidad, porque tú quieres que hagamos oraciones cortas en tu nombre bendito, Yahshua HaMashiach. Tú no quieres que hagamos oraciones largas y religiosas. He hecho oración en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach y declaro que ha sido hecho, que ellos son sanados de depresión en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Aleluya.